Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las sustancias puras y las distintas fases que puede llevar a cabo las sustancias puras. Permítanme un ratito, voy a poner mi puntero. Bueno. Ok, las sustancias puras son sustancias químicas de composición fija y que pueden llevar a cabo diferentes o que pueden transformarse de diferentes fases. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir en la fase líquida, en la fase sólida o en la fase de vapor, o bien también pueden coexistir como mezclas. Algunos ejemplos de las sustancias puras, tenemos al agua, que es la sustancia pura por excelencia y que se estudia, o que la mayor cantidad de ejemplos de la termodinámica utilizan el agua como modelo para su estudio. Otro ejemplo de sustancia pura, pues es el aire. Okay. Como les decía, las sustancias puras tienen la característica de que pueden existir en las fases en las fases sólida, en la fase líquida o en la fase de vapor. Como vemos en este esquema, el arreglo molecular para las sustancias puras, en el caso de los sólidos, el arreglo molecular es un arreglo tridimensional. Podemos ver en esta imagen que las moléculas se encuentran, digamos, las distancias entre las moléculas es muy pequeña, prácticamente todas se encuentran unidas, ¿no? Cuando una sustancia cambia de la fase sólida a la fase líquida, podemos observar que las moléculas se encuentran un poco más distanciadas, ¿sí? Y cuando las moléculas pasan de la fase líquida a la fase de vapor, las moléculas se encuentran dispersas en el recipiente que lo contiene. De ahí la definición de que el volumen de la fase gaseosa va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, que se encuentran dispersas en todo nuestro sistema de estudio o en todo el recipiente. Esto es porque porque las moléculas han adquirido pues mayor energía cinética y pues se encuentran, digamos, en movimiento constante dentro del recipiente, ¿sí? A continuación, vamos a explicar precisamente los cambios de fase que puede existir en una sustancia pura. Como les mencionaba, vamos a estudiar, en este caso, la sustancia pura que vamos a utilizar como modelo, pues es el agua, ¿sí? Más sin embargo, a lo que voy es de que este comportamiento lo vamos a ver pues en diferentes sustancias, ¿no? Ya sea, por ejemplo, amoníaco, puede ser el aire o cualquier otra sustancia pura que estemos estudiando. Pero en este caso nos vamos a enfocar al agua, ¿sí? Vamos a estudiar cómo va cambiando las fases del agua y los diferentes nombres que se le va dando durante ese cambio de fase, ¿sí? Todo este proceso que vamos a ver, estos 5 estados que estamos viendo en esta imagen, lo vamos a estudiar a presión constante, ¿sí? A presión constante, que va a ser una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no va a haber ningún cambio de presión, lo único que vamos a ir cambiando es la temperatura. Entonces, primeramente vamos a explicar lo que es el estado 1. Si en el estado 1 básicamente tenemos el sistema, ¿sí? El cual se encuentra a una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Todos conocemos que a esta temperatura el agua se encuentra en fase líquida, ¿no? A 20 grados centígrados. Entonces, pues como a esta fase del agua se le conoce como líquido comprimido o líquido subenfriado, el cual quiere decir que el agua se encuentra en fase líquida y pues que lógicamente no está a punto de evaporarse. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que se encuentra pues son 20 grados centígrados. Recordemos que para que el agua se evapore debe estar a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Bueno, a una atmósfera de presión, ¿verdad? Porque vamos a recordar que la temperatura de ebullición va a depender de la presión. Ok.
En el estado 2 podemos observar que el sistema se le suministra calor. De hecho, desde el estado 1 vemos que el sistema se le suministra calor. Entonces, el calor que se está suministrando al sistema, que está entrando al sistema, está siendo lógicamente absorbido y por ende el agua, la temperatura del agua va a aumentar y aquí vemos que aumenta a 100 grados centígrados. Entonces, en este caso, el agua va a estar en la fase de líquido saturado, es decir, que es un líquido que está a punto de evaporarse. O dicho en otras palabras, todo el agua está en fase líquida, pero está en una temperatura tal de que el agua va a empezar a evaporarse. Por eso se le conoce como líquido saturado, ¿sí? Ahora, en el tercer estado, observamos que el sistema se le sigue suministrando calor, ¿sí? Entonces, al suministrar el calor, vemos que la temperatura no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor que está entrando al sistema ya no está aumentando la temperatura. No aumenta la temperatura, lo único que estamos viendo es un cambio de fase. ¿Qué quiere decir? Que el líquido que teníamos inicialmente ahora se está convirtiendo, parte del líquido se está convirtiendo en vapor también. Entonces, en este estado 3 tenemos una mezcla líquido-vapor, ¿sí? A esta fase se le conoce como mezcla saturada, líquido-vapor o también como vapor húmedo. Dicho en otras palabras, este estado es la fase líquida y la fase de vapor existen como una mezcla, ¿sí? En esta fase precisamente es posible determinar la calidad, es decir, la composición del líquido y la del vapor. O dicho en otras palabras, el porcentaje o la cantidad de líquido y de vapor que existe en esta fase del agua, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a ir al estado 4. Vemos que en el estado 4 el sistema se le sigue suministrando calor, ¿sí? Pero ahora sigue entrando calor al sistema, pero la temperatura no cambia. ¿Por qué? Porque pues todavía el agua, teníamos el agua todavía existía en fase líquida, pero se observa un aumento en la fase de vapor, es decir, que ya la fase líquida es menor y que la fase de vapor es mayor, ¿sí? La fase de vapor es mayor, entonces vimos un cambio de volumen también en el sistema. Si lo vamos viendo en cada uno de los estados, observamos diferentes o que el volumen va cambiando, ¿sí? Entonces, en este estado 4 se le conoce al sistema como vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Que es un vapor que está a punto de condensarse. O dicho en otras palabras, por alguna cualquier disminución de la temperatura que exista, pues el vapor se va a condensar y se va a pasar y va a ser, se va a convertir nuevamente en líquido, ¿sí? Ahora, en el estado 5 observamos que el cambio de volumen todavía es mucho mayor, ¿no? El sistema se le siguió suministrando calor, ¿sí? Pero aquí ya vemos un cambio en la temperatura. ¿Por qué? Si lo comparamos con el estado 4, recordemos que en el estado 4 ya el sistema prácticamente estaba, ya casi no existía líquido, sino todo el sistema era vapor. Entonces, al ya no existir el líquido, ya no ocurre un cambio de fase, es decir, que el calor que está entrando al sistema, ahora ese calor ese calor ocasiona un aumento de la temperatura, ¿sí? Ya no hay un cambio de fase como tal, simple y sencillamente ese calor está siendo utilizado para aumentar la temperatura del vapor, ¿sí? Por eso vemos que aquí el sistema está en una temperatura de 300 grados centígrados y sí se ve un cambio significativo en el volumen, ¿sí? A esta fase del agua se le conoce como vapor sobrecalentado. Es un vapor
que tiene una temperatura muy elevada, muy lejos de la temperatura de saturación y que por lo tanto no está a punto de condensarse. Si nosotros comparamos esta temperatura de 300 grados centígrados con la temperatura de saturación del agua de 100 grados centígrados, pues lógicamente está muy lejos o la diferencia es muy grande, por lo tanto, un cambio en la temperatura, ese vapor no se va a cambiar, se cambiaría hasta que llegara a 100 grados centígrados. Ahora bien, vamos a ver entonces a continuación un diagrama de fases. Un diagrama de fases precisamente es una gráfica o una herramienta que nos permite explicar o observar cada fase de una sustancia pura a una determinada presión y a una determinada temperatura. Es decir, lo que se explicó anteriormente lo podemos ver en este diagrama de fases. Por ejemplo, este diagrama de fases es un diagrama TB, es decir, un diagrama temperatura-volumen. ¿Sí? Vemos que en el eje de las Y tenemos la temperatura expresada en grados centígrados y en el eje de las X el volumen. Entonces, en este caso, pues lógicamente el proceso, aquí dice diagrama TB, para el calentamiento del agua a presión constante. Lo que les decía, ¿no? La presión, aquí la variable de la presión permanece constante. Vemos acá que este diagrama nos está mostrando el cambio de fase del agua a una atmósfera de presión. Entonces, como les decía anteriormente, el agua que se encuentra a una temperatura menor a 100 grados centígrados va a estar en la fase de líquido comprimido, ¿sí? Si el sistema sigue calentándose, no va a haber un incremento en la temperatura. Vemos acá que la temperatura permanece constante y entonces en esta parte vamos a tener el sistema, lo único que va, ese calor, lo único que va a ser, para lo que va a ser utilizado es para ir cambiando la fase, es decir, que la fase líquida disminuya y que la fase de vapor vaya aumentando. Entonces, en este apartado, pues vamos a tener una mezcla saturada de líquido-vapor, ¿sí? Líquido saturado, es decir, aquel que se está evaporando, y vapor subsaturado, que es aquel que puede condensarse. Entonces, en esta parte tenemos la mezcla saturada líquido-vapor. Después, en el estado 4, del 5, vemos que si el sistema se le sigue suministrando calor, pues lógicamente ya la fase líquida se habrá agotado, por lo tanto el calor ahora sí va a haber un incremento de temperatura, porque ya solo tenemos una fase, la fase de vapor, y esa temperatura pues ese calor va a ser absorbido por el vapor para que aumente la temperatura. Y a esta fase se le conoce como vapor sobrecalentado. Este sería la de vapor saturado. Y a esta, la de líquido, perdón por la letra, saturado. Listo. Ok. Ay, perdón. Entonces, durante el proceso de cambio de fase, resulta obvio que tanto la temperatura como que tanto la presión como la temperatura son propiedades dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el cambio de fase, a medida que aumenta la temperatura, también va a aumentar la presión y vamos a tener una gráfica como esta de una propiedad dependiente. ¿Sí? Entonces recordemos que la temperatura de saturación es la temperatura a la cual una sustancia pura cambia de fase a una determinada presión, y la presión es la presión de saturación, es la presión en la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada temperatura, porque son propiedades dependientes. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta aquí lo vamos a dejar.
¿sí?